¿Cuántos están contentos? Sí. Después de una jornada complicada. La palabra que leía el hermano, la lectura, está en Juan 12:44. Y dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y el que me ve, ve al que me envió. Sí, Señor. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Y lo que yo hablo no es lo que yo quiero hablar, sino que es lo que Dios quiere hablar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y lo que siempre hemos hablado es por voluntad del Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Génesis, al principio de todo. Ha sido una semana muy complicada por el trabajo, por la economía, Amén. por los desórdenes, por el vandalismo, por las muertes. Pero ¿saben? El Espíritu Santo ya nos había hablado. Una semana antes de que comenzara todo este asunto, iba a predicar el día jueves y yo le dije: ¿sabe qué? El Espíritu Santo me cambió la palabra que yo traía. Y nos fuimos al libro de número 16, ¿se acuerdan? La rebelión de Coré. Y hablamos sobre la rebelión. ¿Se acuerdan de ese libro, no? Amén. Y hablamos de la rebelión, del espíritu de rebelión, de cómo un hombre y su séquito, su familia, sus amigos, se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Cómo estos hombres se levantaron sin saber ellos, contra la autoridad, contra Dios mismo. Cuando ellos se rebelaron, no se estaban rebelando contra Aarón y Moisés, se estaban rebelando contra Dios. Por eso no fue Moisés el que tomó la vara y tocó la tierra, sino que fue Dios que castigó ese pecado, el pecado de rebelión. Él castigó a los rebeldes. Él dijo: apártense, porque en un segundo, en un instante, la tierra abrirá su boca y los tragará vivos al Seol. Dios castiga a los rebeldes. Dios no consiente el pecado de rebelión. Todos los que se levantan contra alguna autoridad se levantan contra Dios, porque no hay ninguna autoridad puesta por sí mismo, sea bueno o sea malo, sea un gobierno de derecha o de izquierda o de centro o de qué partido sea, no importa. Es una autoridad impuesta por Dios. Dios lo permitió para que Él gobernara. Y nosotros nos debemos a esa autoridad por la palabra del Señor. Amén. Y todo el que se rebela contra la autoridad se está rebelando contra Dios. No solamente contra un gobierno humano, sino que contra Dios mismo.
Y fíjese que Jesús enseñó sobre esto. Él mismo dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y él mismo le dijo al César: mira, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, si no te fuere dada por Dios. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar, quizá a lo mejor continuar con la rebelión, porque todo lo que ha ocurrido ha sido de pecado. Todo lo que ha estado ocurriendo en estos días. Vimos en la televisión cómo un grupo de estudiantes comenzó a saltar los torniquetes del metro, a no pagar el pasaje, evadiendo el pago, diciendo que era una nueva forma de luchar. ¿Contra quién? Contra el gobierno. Y si nosotros pensamos y analizamos, claro, no estamos bien. Ninguno de nuestros compatriotas ni nosotros mismos no estamos bien en nuestra nación. Tenemos que decirlo. No hay por qué callarlo. No hay por qué ocultarlo. No estamos bien. Yo hace tiempo he venido pensando sobre mi jubilación. Me faltan años todavía. Pero ¿sabes? Si hoy día yo gano 500,000 pesos y no me alcanzan con 500,000 pesos, mañana yo me jubilo y me jubilo con 200,000. ¿Voy a vivir con 200,000 si no vivo hoy día con 500? No. Esa es una realidad. Y nosotros, como personas, como chilenos, como humanos, vivimos una realidad. Y llegamos a fin de mes gracias a la misericordia y a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Entonces, si nosotros vemos todo esto que ha ocurrido humanamente, pensando en nuestra situación, en la situación que viene para nuestros hijos, en lo que hoy día nosotros vivimos, claro, estamos de acuerdo. Que bien que se hayan levantado estos jóvenes para que de una vez por todas el gobierno despierte y haga algo, porque esa es la consigna, esa es la demanda social. Y yo no vengo a dar un discurso político, vengo a hablar de la palabra, pero sí quiero que hablemos de lo que nosotros estamos viviendo. Y esta es la realidad, no debemos ocultarla. No porque seamos cristianos, no podemos ocultar, porque todavía estamos aquí, todavía tenemos que pagar para comer, todavía tenemos que luchar para vivir. La diferencia del mundo con nosotros es que tenemos un ayudador, alguien que nos está ayudando para llegar hasta fin de mes. Y podríamos apoyar a estos jóvenes, y podríamos apoyar estos movimientos, estas marchas y estas protestas, ¿cierto? Porque es la única forma, como dicen ellos, es la única forma de que nos escuchen. Hemos marchado tantos años pacíficamente que se han reído de nosotros, porque no nos han escuchado. Necesitamos permiso para marchar. Una marcha de la CUT. Ok, ahí tienen la Alameda, marcha. ¿Qué se ha logrado? Nada. Marcharon los pingüinos. ¿Qué lograron? Nada. Marcharon los abuelitos, los ancianos. Por nada. Y todas las marchas que se han suscitado en nuestro país, por los taxis, por los colectivos, por el transporte, ¿qué es lo que se ha logrado? Hasta hoy día, nada. Entonces, claro, si nosotros pensamos en esta consigna social, pensamos que sí, tenemos que apoyarlos, tenemos que luchar quizás con ellos para que de una vez por todas seamos escuchados y que el gobierno reaccione a las demandas sociales. Que nadie está pidiendo ser rico, solamente estamos pidiendo, la gente está pidiendo, la sociedad está pidiendo llegar a fin de mes. Y cuando tengamos que jubilarnos, jubilar dignamente. Creo que no es una demanda exagerada, porque ellos, los presidentes, reciben pensiones vitalicias. Los que ya gobernaron tienen pensiones vitalicias, y no estamos hablando de 1 millón de pesos, estamos hablando de muchos millones. Hemos visto en las noticias
de cómo han robado en esta patria que es rica porque Dios la ha bendecido. El fruto de la tierra ha bendecido esta patria, pero los gobiernos corruptos de esta nación y todos los gobiernos que han pasado, todos han robado hasta el día de hoy y nos tienen en la miseria. Y eso es lo que nosotros podríamos decir como personas, sí, estamos de acuerdo. Pero nosotros no debemos olvidar que hoy día somos cristianos. Por sobre todas las cosas, nosotros somos cristianos. Y nos debemos principalmente a la palabra de Dios. Resuena quizás la palabra, la voz del Señor diciéndonos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando en la palabra? Y como ya habíamos hablado antes de que ocurriera todas estas cosas, que nosotros no debíamos marchar, que había un espíritu inmundo a través de una niña, ¿cierto? Lo dijimos, que había un espíritu inmundo, un demonio, un espíritu de rebelión que estaba por sobre los jóvenes, llamando a los jóvenes a empoderarse. Y vea usted un resultado. Jóvenes de nuestra nación que se levantaron para marchar, para destrozar, quemar y saquear negocios y todo lo que había en su paso. Pero usted puede decir: ¿pero qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver, porque el Espíritu Santo ya nos estaba hablando. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Nadie sabía. El gobierno quedó en jaque. Nosotros quedamos sorprendidos. Pero Dios nos estaba hablando a tiempo. Nos estaba diciendo que lo que Dios quería no era que saliéramos a marchar. Porque Dios sabía lo que se venía. Se venía una gran marcha. Entonces, viene un presidente y fíjese lo curioso, que en esa cumbre, donde estaba esta niña, donde estaba este espíritu de rebelión, el único que habló con ella fue el presidente de nuestra nación. El único que le dio la mano fue el presidente de nuestra nación. Y esto es espiritual, esto no es humano. Esto, yo quiero que usted entienda, es espiritual. Y cuando Él le dio la mano y cuando Él la invitó a nuestra nación, no la trajo a ella, trajo ese espíritu de rebelión. Así es. Que vino a agitar nuestra sociedad, que vino a levantar en rebelión a los jóvenes. Así es. Para que pecaran. El diablo, lo dijimos, él no se levanta solo. Así es. Él arrastra masas. Amén. Masas. Así es. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando comenzó todo este movimiento, el Espíritu Santo me trajo esta palabra, que la tenía en mi corazón. Cómo las tinieblas se mueven como en el principio sobre la faz del abismo, de la perdición, del pecado. Pero también dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Amén? Eso no tenemos que olvidar. El primer pecado que comete el hombre en la tierra, estamos hablando de Adán, fue la desobediencia. Y fíjese que Dios no pasó por alto ese pecado. Y fue castigado con maldición de Dios. Amén. Porque Dios maldijo a la serpiente. Dios maldijo la tierra. Dios maldijo a la mujer. Y Dios maldijo al hombre. Amén. Por el pecado de desobediencia. Así es. Pero la Biblia dice que había en la tierra desorden y la tierra estaba vacía. La tierra estaba vacía y desordenada.
No había nada. Para que usted pueda entender a qué se refiere, es cuando usted toma, cuando el alfarero toma el barro o la arcilla, ¿cierto? Toma el barro en sus manos y la mezcla con el agua, ¿cierto? Y hace una bola, una pelota. Y está ahí. No tiene forma. Está desordenada. No tiene contenido. Está vacía. Así como el artista que pone un paño blanco, una tela o un papel, pero luego el artista trae el pincel, trae la pintura y comienza a dibujar y comienza a crear. La tierra en el principio estaba desordenada y vacía. No tenía nada. Amén. Solo las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Siempre han existido las tinieblas, siempre han estado. Por eso que lo primero que Dios hace en el libro de Génesis, ¿qué es lo que hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. Porque Dios está viendo que las tinieblas no eran buenas. Amén. Amén. Pero lo que Dios hizo, dijo que eso era bueno. Es decir, que cuando Dios separó la luz de las tinieblas, eso sí fue bueno. Amén. Amén. Y nosotros estuvimos en un tiempo en tinieblas, andábamos en tinieblas, andábamos en el mundo, en tinieblas. Amén. Pero el Señor Jesucristo, por su misericordia, nos trajo del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Al reino de la luz. Amén. Entonces hoy día ya no andamos en tinieblas, sino que hoy día andamos en luz. Amén. Por lo tanto, si hoy día nosotros andamos en luz y no andamos en tinieblas, tenemos y debemos saber reconocer las tinieblas para no mezclarnos con ellas. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 14 que Satanás se rebeló contra Dios. El primer pecado en la tierra fue la desobediencia y Dios lo castigó. Castigó ese pecado y castigó a la serpiente, castigó la tierra, maldijo al hombre y maldijo a la mujer por causa del pecado. Pero antes de eso hubo otro pecado, el pecado de rebelión. Y el pecado de rebelión, ahí en Isaías 14, usted lo puede leer en su casa. El pecado fue que Satanás se enalteció. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, le dice el Señor, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué es lo que había en el principio? Las tinieblas, dice, que cubrían la faz del abismo. Es decir, Satanás, cuando fue expulsado desde el cielo, cuando Dios lo expulsó, por el solo hecho de haber pensado en su corazón rebelarse contra Dios, Dios lo expulsó. Ezequiel capítulo 28 dice que él sacó un fuego, sacó lo más preciado que tenía este ángel, que tenía la misión de cuidar toda la creación, el ser más hermoso. Pero Dios sacó un fuego, y ese fuego era el Espíritu Santo. Y dice que lo fue expulsado desde el cielo a la tierra. Por lo tanto, antes de toda la creación,
cuando solamente existía el cielo y la tierra, habían tinieblas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás había sido expulsado, castigado por su rebelión, que Dios no pasó por alto, y lo mandó al abismo. Ese es su lugar, esa es la morada de Satanás, el abismo, junto con sus ángeles caídos, los que se rebelaron voluntariamente contra Dios y se aliaron en esta rebelión. Cuando se levanta una marcha, cuando se levanta una rebelión, no hay uno solo, hay muchos que se levantan en rebelión. Amén. Así como Datán, él, cierto, se levantó, pero no se levantó solo en rebelión, se levantó con muchos más. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de rebelión, necesitamos entender qué es lo que es la rebelión. La rebelión es un rechazo a la autoridad que se manifiesta en una desobediencia civil. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Cuando hablamos de rebelión, hablamos de revuelta o sedición. Cuando hablamos de revuelta, una revuelta es un alboroto, es una alteración al orden público. Cuando hablamos de sedición, la sedición es un alzamiento colectivo o de masas, grupos de personas contra la autoridad. La rebelión es un rechazo a la autoridad que se manifiesta en una revuelta o alboroto que produce alteración del orden público. Los que forman parte de una rebelión se llaman rebeldes. ¿Amén? Amén. Si nosotros participamos de una rebelión, pasamos a llamarnos rebeldes. Amén. Satanás se rebeló y los ángeles, la tercera parte que se le unió, fueron los ángeles rebeldes. Amén. Y los que permanecieron y los que permanecen hasta el día de hoy, adorando día y noche sin cesar y cantando al Señor, diciéndole: Santo, 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 Señor de toda la gloria. Ellos decidieron permanecer fieles. Y así han permanecido hasta el día de hoy, fieles. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Demanda una fidelidad. Fidelidad que no cumplió Adán. Fidelidad que no la cumplió, porque desobedeció. Cuando nosotros desobedecemos, incumplimos muchos mandatos de Dios. Incumplimos la mayordomía, la administración, la fidelidad, el servicio. Es algo grave, no es algo que debemos tomar a la ligera, no es algo que debemos pasar por alto, porque Dios, el pecado de rebelión y el pecado de desobediencia, Dios no lo pasa por alto. Amén. ¿Amén? Amén. Los rebeldes son los que se niegan a pagar impuestos o los evaden. Todos sabemos quiénes son. Están en las noticias, están en las redes sociales. Y lamentablemente desde el presidente hasta abajo, todos evaden impuestos. Salía un reportaje de cómo los ricos en la dehesa, personas acomodadas, que no viven en una casa de 3x3, cómo robaban luz. Es algo inaudito, es algo inexplicable. Eso hace la corrupción, la avaricia por el dinero, porque ellos no tienen necesidad de llegar hasta fin de mes y decir: no, ¿saben qué? No me alcanza. No son como nosotros, pero nosotros sí pagamos nuestro pasaje, pagamos los impuestos, pagamos la luz. Aunque nos suban todos los meses, pagamos el agua. Nosotros sí pagamos. Y aunque no nos alcance, igual pagamos. Rebeldes son los que se niegan a pagar impuestos o evaden la ley.
Rebeldes son los grupos de personas o asociaciones o agrupaciones, como los colectiveros o taxistas, que salen a marchar y se toman las calles y crean alteración al orden público. Rebeldes son los ciudadanos que salen a marchar a las calles, a manifestarse contra las políticas de un gobierno. Rebeldes son todos esos que se juntaron y salieron a la calle a manifestarse. Cuidado con los cristianos. El Espíritu Santo ya nos había advertido. ¿Qué hace un cristiano en un recital, en un clásico? Si somos luz, ya no somos tinieblas. ¿Qué diferencia hay entonces entre un cristiano y alguien que no conoce a Cristo? Si están en el mismo lugar. Rebeldes son todos los que han salido a marchar y a protestar, aun cuando sus demandas sean legítimas. Aún, como les dije al principio, aunque nosotros veamos que estamos viviendo bajo un gobierno que no ha sabido gobernar y que nos tiene oprimido por las alzas y por los altos impuestos que pagamos, pero eso Dios no nos dice que debemos salir a marchar. El Espíritu Santo ya nos había dicho cuando envió a Jonás. Lo envió a una ciudad llamada Nínive. El mensaje que llevó era el mensaje del arrepentimiento. No fue a llamar a las masas a protestar. No hay protestas, no hay marchas en los hijos de Dios. Más bien el Espíritu Santo nos dijo que lo que nosotros debíamos hacer era humillarnos delante de Dios, que fue lo que hizo el rey de Nínive. Cuando escuchó el mensaje que venía a juicio sobre la ciudad de Nínive, llegó Jonás anunciando desde el principio, desde la entrada a la ciudad y hasta el final de la ciudad, comenzó a decir: juicio viene sobre la ciudad de Nínive si ustedes no se arrepienten. Y cuando llegó esa palabra a oídos del rey, el rey, ¿qué fue lo que hizo? El rey se humilló. Pero hizo algo más. Dice la palabra, libro de Jonás capítulo 2, dice que el rey sacó un edicto, dictó una ley para que todos los hombres y aún las bestias, los animales y aún hasta el perro que usted tiene en la casa debía arrepentirse y humillarse delante de Dios. Amén. Porque él reconoció a Dios, que él era Dios, y reconoció que la palabra que traía Jonás era una palabra verdadera, como decía el libro de Juan capítulo 12. Jonás no era una palabra que él quería predicar. Recuerden que él se huyó, pero el Señor desde allá lo trajo. No, tú tienes que cumplir el propósito. Y es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. El Señor es lo que quiere de nosotros. Que nosotros seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, y que llevemos el mensaje a las almas, a los rebeldes que están ahí afuera, para que se arrepientan y vengan días de refrigerio para ellos. Amén. Esa es nuestra labor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo. Pero los rebeldes se levantaron. El espíritu de rebelión vino a nuestra nación, entró por la puerta y por la puerta va a tener que salir. Amén. Amén. Porque Dios no va a abandonar esta nación. Amén. Porque Dios ha establecido en su infinita gracia que esta nación sea para Cristo. Amén. Y por ese motivo, aunque se levanten guerras, y aunque se levanten sediciones, y alborotos y motines, y aunque salga la gente a marchar y se rebele contra toda la autoridad y contra Dios, Dios no nos va a abandonar. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios
no nos va a abandonar. Libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 2 dice: cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿No dice la palabra que cuando gobierna el impío, el pueblo tiene que salir a protestar, el pueblo tiene que salir a marchar, el pueblo tiene que salir a tocar bocina, el pueblo tiene que salir a quemar, tiene que salir a saquear? No dice la palabra que el pueblo tiene que salir a tocar la cacerola. La palabra del Señor dice que el pueblo tiene que gemir. Y gemir es clamar, es llorar, es postrarse, es humillarse delante de Dios, no delante de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Los rebeldes todavía confían en que el presidente y el gobierno va a dar solución, cuando no va a dar solución. No va a mejorar las pensiones, no va a eliminar las AFP, no va a eliminar la salsa de los impuestos. Eso no lo va a hacer. Júzgueme usted hoy día, pero en un par de años más el Espíritu Santo le va a traer esta palabra que estoy predicando hoy día. Porque lo que yo estoy hablando hoy día, como dijo el Señor, no es lo que yo quiero hablar, es lo que Dios quiere que hable. Porque no es mi palabra.